bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Vamos a continuar con la segunda parte del tema 1, Introducción a la Financiación Empresarial. Nos vamos a centrar ahora en lo que denominamos las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación tienen que ver con cómo vamos a encarar la inversión. Básicamente, si vamos a hacerlo con capital propio o con deuda, ¿vale? Es decir, con fondos propios o con fondos ajenos. Vale, estas fuentes de financiación aquí las tenemos clasificadas. Tenemos las más comunes como capital propio o formando parte del patrimonio neto, las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Vale, esto tiene que ver básicamente con la nomenclatura que se utiliza en las sociedades anónimas. Puede que en otro tipo de sociedades se denominen de diferente forma las participaciones societarias, pero en líneas generales van a tener el mismo comportamiento. Luego, en la parte de deuda tenemos todo lo que puede constituir una deuda por una empresa, ¿no? Los pagarés, obligaciones garantizadas o no, deuda que pueda ser negociable, pagarés en euros o en otras divisas, préstamos bancarios que también podrán ser garantizados o no, etc. Vale, como ven, es una clara división entre fondos propios y fondos ajenos. Dependiendo de la actividad que se realice, puede que esto varíe, pero en líneas generales vamos a dar por bueno, digamos, una relación de fondos propios sobre el total de una inversión de entre el 35 y el 50%, ¿vale? Del total de la inversión, del total del activo, ¿no? Esto, digamos, que garantiza una cierta comodidad en el funcionamiento y un rendimiento relativamente adecuado del uso de la deuda. Pero bueno, como insisto que estos porcentajes a veces se pueden ver alterados dependiendo del tipo de actividad que la empresa realice, ¿no? o que el proyecto contenga. Bueno, dentro de lo que es el capital, dentro de los fondos propios, vamos a centrarnos en lo que son las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Comenzamos por las ordinarias. El capital social autorizado es la cantidad máxima de acciones que se permite emitir a la empresa. Es decir, es lo que el Consejo de Administración de la empresa autoriza a los directivos a emitir en un periodo de tiempo, a lo mejor establecido, pero que bueno, ya después los directivos son los que realmente realizan la emisión. Luego tenemos las acciones emitidas, ¿vale? Que son las acciones que el Consejo de Administración autorizó y que los directivos han emitido, ¿vale? Luego, acciones en circulación, que son las emitidas y que ya están en poder de los inversores, y las acciones propias en cartera, que son las emitidas por la empresa, pero que están todavía sin vender a los inversores, ¿vale? O recompradas. Es decir, que la suma de las acciones en circulación más las acciones propias en cartera van a totalizar las acciones emitidas. Y las acciones emitidas o bien serán iguales a la cantidad máxima que se autorizó o una cantidad menor, con lo cual habría una reserva para emisión de acciones a futuro, ¿vale? Luego, valor nominal es el valor que aparece en el balance de la empresa y es el que tienen el valor de los títulos como aparecen en el balance, es decir, el valor que tiene la lámina de la acción, ¿vale? Luego, hay lo que se denomina la prima de emisión, que es la diferencia entre el precio de emisión y el valor nominal de las acciones. Es decir, lo que dice la lámina que vale es la diferencia entre lo que dice la lámina de la acción que vale
y lo que realmente se ha cobrado por la venta de esa acción, ¿vale? Luego, tenemos lo que son los beneficios retenidos, que es como, digamos, el último componente del patrimonio neto, que son las ganancias que no se reparten como dividendos, es decir, las ganancias que se reinvierten en la empresa a lo largo de los años. Y esto va contribuyendo al aumento del patrimonio neto. Luego, tenemos las acciones preferentes. Como características, se emiten con independencia de las acciones ordinarias. Es decir, pueden estar o no, pueden existir o no en la empresa y de existir no tienen absolutamente ninguna relación con las otras. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene principal? Es que tiene prioridad sobre las ordinarias en relación con los dividendos. Es decir, los dividendos están pactados de antemano. Uno cuando compra una acción preferente sabe qué porcentaje de los beneficios le van a entregar como dividendo. Ahora, ¿qué pasa? Uno sigue siendo socio de la empresa, ¿no? Con las acciones preferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay beneficios suficientes para pagar los dividendos, no se pagarán y como inversor no lo cobraremos. Ahora, si los beneficios son relativamente reducidos, alcanzan para pagar los dividendos de las acciones preferentes, estos dividendos se pagarán y no se pagarán absolutamente ninguna clase de dividendos para las acciones ordinarias si es que el beneficio no alcanza, ¿vale? Por eso se dice que tienen prioridad en relación con los dividendos sobre las acciones ordinarias. Y luego también ante una eventual quiebra, una vez que hayan cobrado los acreedores, si es que queda algo, tendrán preferencia también en la obtención de fondos, de los últimos fondos que haya, antes que rescaten algo de valor los accionistas ordinarios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Básicamente de cómo está estructurado el valor contable del capital en los balances. Y si nos centramos aquí en lo que son las acciones autorizadas, vemos las diferencias que les mencionaba antes. Acciones autorizadas 600, acciones emitidas 431, y de las cuales hay 352 en circulación y acciones propias en cartera 79, ¿vale? Es decir, 352 más 79 es igual a 431. Y todavía le estaría quedando la diferencia hasta 600 para poder emitir si la empresa lo considera necesario en algún momento, ¿vale? Bien, ahora nos vamos a la parte de la deuda. Tenemos una serie de conceptos que debemos manejar. El tipo preferencial, que es el tipo de interés de referencia que cobran los bancos a sus mejores clientes, ¿vale? Es lo que todas las empresas quieren obtener. Un coste de financiación lo más bajo posible, ¿vale? A un tipo preferencial. Luego, deuda consolidada. Tenemos una deuda con vencimiento, sería la deuda con vencimiento superior a un año, ¿vale? Es decir que digamos que sería la deuda de largo plazo. Luego, fondo de amortización. Son fondos que se crean para retirar deuda antes del vencimiento, ¿vale? Es decir, o bien antes del vencimiento, como dice aquí en la definición, o bien ir cubriendo un pasivo que se ha generado, una deuda, ¿vale? Y que nosotros no la cancelamos anticipadamente, pero vamos constituyendo este fondo que le damos algún tratamiento financiero especial que nos va a dar algún tipo de rendimiento con el fin de llegar a o bien cancelarla anticipadamente o bien aliviar el volumen de dinero que haya que pagar al final del préstamo. Luego, deuda subordinada sería la deuda que en caso de quiebra solo se satisface después de pagar
acreedores prioritarios, es decir, los que tienen algún tipo de garantía real, ¿vale? Si no tienen garantía real, sería una deuda subordinada. Deuda garantizada es exactamente la otra, la deuda que en caso de impago tiene prioridad sobre activos colaterales específicos. Lo que más conocemos para esto son las hipotecas sobre bienes inmuebles, pero bueno, existen otro tipo como son las prendas para bienes muebles y algún otro tipo de contratos sobre activos financieros. Luego, cláusulas de protección, que son restricciones que se imponen a la empresa para proteger a los obligacionistas. Estas cláusulas de protección suelen utilizarse en las obligaciones, ¿vale? Las obligaciones que son, digamos, unos contratos de deuda que son negociables normalmente y que, bueno, lo que llevan estas cláusulas de protección es limitar el reparto de dividendos con el fin de proteger la estructura del balance de una empresa, ¿vale? Que digamos que los fondos propios sigan teniendo al menos el nivel que tenían al momento de realizar la emisión de la obligación, ¿no? Entonces, si los beneficios no son suficientes, se restringe el reparto de dividendos a los socios. Bueno, luego tenemos algunos formatos especiales, como vemos aquí, obligaciones redimibles o amortizables anticipadamente. Son obligaciones que las empresas pueden recomprar antes del vencimiento a un precio de rescate especificado. Esto está normalmente en el contrato, según en qué momento del tiempo se realice el rescate anticipado, puede que tenga tiene un valor asignado y la empresa si lo quiere lo puede cancelar anticipadamente. Luego tenemos lo que es el leasing, que es lo que se conoce como arrendamiento financiero. Es un acuerdo de alquiler a largo plazo en el cual la entidad financiera es la propietaria del bien. La empresa que se lo alquila solo disfruta del uso a cambio de un pago, normalmente es mensual, de alquiler. Y existe un valor residual al final del contrato que sería la opción de compra del bien, definitiva. Entonces, si la empresa cuando llega al vencimiento considera que le conviene realizar el pago del valor residual y adquirir el dominio del bien, la propiedad del bien, lo hace, ¿vale? Paga el valor residual y se queda definitivamente como propietario del bien. Si llegado el momento no le interesa, no paga el valor residual y entrega el bien a la entidad financiera, ¿vale? Que luego la entidad financiera verá lo que hace, cómo lo vende, bueno, cada una, depende del tipo de bien que se trate, tienen los canales adecuados para poderlos vender, ¿no? Y luego tenemos lo que son las colocaciones privadas, que es la venta de obligaciones a una cantidad limitada de inversores, sin oferta pública, ¿vale? Es decir, que es un acuerdo al que se llega con varios inversores, con unas condiciones pactadas y específicas, y donde no participa el público, sino que esas 5 o 10 personas o entidades que acuerdan financiar a la empresa lo hacen con las características específicas que ellos mismas determinan, ¿no? Luego tenemos, en relación a fondos en el mercado exterior, vamos aquí a un detalle básico. Londres es el centro financiero del mundo, ¿vale? Y si bien está Nueva York, que digamos que sería el más potente, la característica principal de Londres es que absolutamente todos los bancos del mundo tienen cuenta allí, ¿vale? Entonces,
La mayoría de las transacciones internacionales se realizan a través de Londres, entre bancos de diferentes países. Entonces, esas transacciones se realizan a su vez en dólares americanos. Entonces, tanto los depósitos en dólares como los bonos que se puedan, los bonos que se puedan negociar, que serían títulos de deuda, que se puedan negociar a nivel internacional, la mayoría pasa por Londres, es en dólares y se denominan eurodólares y eurobonos. ¿Vale? Es básicamente todo lo que circula en dólares americanos fuera del territorio de Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de obligaciones donde se detallan vencimientos, pagos, si están garantizadas o no, si tienen restricciones o no, ¿vale? Y aquí pueden ver diferentes variantes, cómo se plantean los intereses, etcétera, etcétera. Bueno, luego pasamos a lo que son los títulos convertibles. Los warrants dan al inversor la posibilidad de comprar una acción a un determinado precio de ejercicio y durante un determinado digamos a un determinado vencimiento. ¿Vale? Da el derecho a comprar la acción. Entonces, si el precio de mercado es superior al del warrant, se le podrá comprar a la empresa una acción al precio determinado, aunque su valor de mercado sea superior. Es decir que vamos a ver, si nosotros fijamos el precio de lo que se denomina precio de ejercicio del warrant en 10 euros y cuando llega el vencimiento la acción vale 20, la empresa nos debe vender la acción a 10, aunque el precio de mercado sea 20. Entonces transformamos la diferencia en ganancia para el inversor. Por el contrario, si llegado al vencimiento el precio de mercado es inferior al que se había determinado en el warrant, es decir, vamos a suponer que vale la acción 9 cuando nosotros tenemos el warrant por 10, el warrant expira sin ningún valor. Porque nosotros tenemos el derecho de exigir que nos vendan la acción a 10. Pero claro, si en el mercado la podemos comprar a 9, no tiene ningún sentido que lo ejecutemos, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona el warrant. Y entonces ahora pasamos a lo que son las obligaciones convertibles. Las obligaciones en principio son deuda, ¿no? Entonces son obligaciones que se pueden convertir en acciones, en principio por decisión del inversor, si el incremento en el precio de las acciones produce mayores beneficios que el rendimiento de la obligación. Es decir, la obligación tiene unos intereses prefijados. Ahora, ¿qué pasa? Si la obligación es convertible y hay expectativas de que haya una revalorización de las acciones de la empresa, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos la obligación, ganaremos los intereses que están pactados nada más. Pero si compramos acciones de la empresa y realmente no estamos equivocados y va a aumentar de valor, vamos a obtener más ganancia si realizamos la compra de acciones, ¿no? Entonces, las obligaciones que permiten transformarlos en acciones dan esta flexibilidad. Y básicamente consiste en un paquete de una obligación y un warrant. Pero al momento de comprar la acción, en lugar de pagarla, se le canjea por las obligaciones. Por último vemos lo que denominamos innovación en el mercado de deuda. Hay una relación muy estrecha entre riesgo y rentabilidad esperada. A mayor riesgo, mayor será la rentabilidad esperada por los acreedores.
Entonces, aquí hay dos ejemplos donde, por ejemplo, México como país emite obligaciones y es un gran productor de petróleo. Entonces ofrece pagos extras en caso de que el precio del petróleo aumente. Entonces, ¿qué está haciendo? Está intentando conseguir un tipo de interés más reducido porque el acreedor sabe que si hay un aumento en el petróleo va a recibir pagos adicionales, ¿vale? Entonces, el incentivo para el acreedor viene por esos pagos adicionales y no tanto por el interés. Y México, si le toca pagar más porque el precio del petróleo subió, como es productor de petróleo, cuando venda petróleo va a cobrar más también por él, con lo cual es una forma de cubrir su riesgo también. Y en caso de Winterthur, la aseguradora suiza emite obligaciones y con el compromiso de que se reduzcan los intereses si una tormenta en Suiza daña al menos a 6.000 automóviles. Se supone que bueno, muchos de sus asegurados están allí y lo que están queriendo garantizarse en este caso es que los intereses le van a ser menores y tiene que afrontar la reparación de daños de una cantidad masiva de automóviles, ¿no? Como ven, se puede utilizar como incentivo o como cobertura de riesgo, ¿vale? Todo este tipo de matices que suelen utilizarse en las obligaciones, básicamente, digamos que son útiles porque, como vimos en estos dos ejemplos, o bien permiten incentivar al acreedor o reducir el coste de intereses, etcétera. Y se pueden utilizar distintos tipos de índices. Bueno, hay miles de posibilidades de diseño de este tipo de condicionantes en las obligaciones, ¿no? Entonces aquí, bueno, nos dice, la diversidad en posibilidades de inversión es buena, ya que hay diversos gustos, niveles de riqueza y tramos impositivos. Es decir, que hay todo tipo de inversores que buscan distintos niveles de riesgo, distintos niveles de rentabilidad y que pueden tributar de una manera o de otra si son extranjeros, si son residentes, etcétera, etcétera. Y como dice aquí, el límite de la inventiva están los gastos de diseño y comercialización de las nuevas imaginativas, encomillado, obligaciones, ¿no? Es decir, que todo lo que utilicemos para este diseño tendrá que tener digamos, unos parámetros que sean fáciles de seguir y conseguir. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.